¿Cómo están? Los demás, ¿cómo están? Bien, mal. ¿Cómo va la semana? 3. Potente. Oye, ¿le ha gustado el curso o no? Como lo que han visto. No. ¿Y a alguien le gustó? Yo sé que hay reales club. Y las que no, bueno, no importa. Y pues igual es muy útil. Si es que yo creo que cuando un curso como que uno no le llama tanto la atención, es porque aún hay formas de, como ciertos ángulos en los que ustedes necesitan verlo para hacer como, o en verdad esto es como muy interesante. Y eso es como una de mis ideas para el auxiliar de hoy, que ya se lo subí en material docente, y se lo voy a entregar ahora en un ratito, que es sobre aplicaciones de continuidad. Entonces necesito que por mientras vayan pensando en los temas que vienen en las últimas clases, la profe, serían sobre aplicar la complejidad. Ya, como les decía entonces, hoy día vamos a ver 3 grandes cosas que son las aplicaciones de la continuidad, que son los primeros teoremas que se ven. En particular vamos a ver otra noción de continuidad que es distinta a la que ya tenemos, que es la continuidad uniforme. Es un sentido de continuidad un poco más fuerte que el otro. Vamos a ver el teorema del valor intermedio, o el TBI, o el teorema de Bolzano, como que hay muchas formas de llamarlo. Y también está súper generalizada, que es la generalización del teorema del valor intermedio, como también le llaman la propiedad de Darboux. Ya para los que saben francés, Darboux. Bueno. Y lo último que vamos a ver va a ser como aplicaciones del teorema de los valores extremos, o el teorema de Weierstrass, que nos asegura que una función, cuando es continua, en un cerrado acotado, entonces la función es acotada. Y lo vamos a ir discutiendo en cada una de las preguntas. Y la última pregunta es una pregunta, en verdad, que se la traje de puro gusto nomás para que la piensen, más que nada como para que la googleen y que vean como que hay cosas interesantes que se pueden hacer con sus teoremas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la continuidad uniforme. Continuando, nosotros tenemos la noción de continuidad. Ya. ¿Alguien se acuerda qué es esto? ¿Que alguien me diga qué era su continuo? ¿Comparte? Sí, que no haya saltado la función, y eso también lo vamos a decir de otra forma, como que nosotros queremos controlar la distancia entre las imágenes tanto como uno quiere. Entonces, la continuidad, además, es una noción puntual. Saquemos ya el inserto de énfasis en eso. Entonces, es una noción puntual que se puede generalizar para cada punto de un conjunto, y entonces la función va a ser continua en un conjunto. O aquí, lo que nos dice es que podemos controlar las imágenes.
Entonces, por ejemplo, controlar la distancia entre las imágenes. Por ejemplo, la función seno es continua, ¿claro? Seno que parte de 0, después es 1, después menos 1, y es como así. Esto es la función seno de x. Es una función continua, porque en la medida que yo elijo dos puntitos aquí, dos imágenes, yo puedo elegir tantas como yo quiera que estén, que sería la distancia delta, que es la que uno elige, y entonces puedo decir que los valores acá en la llegada van a estar tan controlados como yo creo. ¿Vale? Esa es la noción de continuidad. Pero ahora nosotros vamos a discutir otro tipo de noción, que es la noción de continuidad uniforme, que yo sé que esto es materia de clases, pero si no les hago como este preámbulo, probablemente los ejemplos no los vamos a entender. Y también es para que ustedes puedan como desarrollar la intuición de cuándo estamos hablando de algo que es continuamente uniforme y cuándo no. Entonces, continuidad uniforme. Ya. ¿Alguien cacha qué es ser uniformemente continuo? ¿Sí? ¿Sí continúan todos los puntos del dominio de la función? Sí. O sea, en verdad esa es la definición de ser continuo en un punto, o sea, en un conjunto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo? Creciente es ser monótono. Pero hay funciones que son uniformemente continuas, yo sé. Miren, nosotros en la continuidad controlamos la distancia entre las imágenes. Lo hacemos, ¿se acuerdan que le decíamos con delta, que hicieron también los otros ejercicios del auxiliar, que dependía a veces de epsilon, también podía depender del punto donde estamos estudiando continuidad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, puede depender de, voy a escribirlo por acá, delta puede ser una función, siempre va a ser a lo menos una función de epsilon, y podría ser eventualmente una función del punto donde yo quiero ver continuidad. Punto de continuidad. ¿Ya? Ahora, cuando yo hago aparecer este punto de continuidad, entonces esta noción, como depende de un punto en particular, comienza a ser algo que significa ser local. Es una noción local. Yo soy continua en una localidad de un punto. Entonces esta noción es local. Entonces la uniforme continuidad es como algo más potente, que si bien también va a ser una noción puntual, porque es una continuidad y todas las continuidades son nociones puntuales, aquí yo quiero que mi distancia a la que yo debo mantener mis preimágenes no dependa de dónde yo me pare, ¿sí? Sino que dependa innatamente de cuánto yo quiero controlar la diferencia de las imágenes. Entonces, de manera, esto lo hace, controla la distancia de imágenes. Aquí también, botar continuidad, controla distancia de imágenes. De manera global. Y aquí está la clave. Entonces, muchas veces es más fácil entender cosas cuando sabemos qué tipo de funciones son no uniformes continuos. Entonces, paso uno. ¿Cacharon que, entendieron que, o sea, se quedaron con la idea de que es una noción global, ¿cierto? Y esta es una cosa local. Entonces, el seno es continuo porque en cada puntito yo puedo controlar la diferencia de sus imágenes. Pero, por ejemplo, la función, ¿cierto? La función, la función cuadrática es una función continua, ¿cierto? Si yo me paro en dos puntitos, puedo controlar la diferencia de sus imágenes de manera local. ¿Ya? Pero puedo hacerlo de forma global.
uno de no sé. Bueno, ya, entonces aquí viene la intuición. Notemos que, por ejemplo, haciendo el contraste, en el caso del seno, la diferencia de las imágenes siempre va a ser a lo más 2, ¿cierto? Como a lo más va a ser S menos 1 y 1 ya. Entonces, la distancia entre las imágenes siempre va a ser a lo más 2. De lo que tú te refieres con local y global. Ya. Me refiero global cuando no depende de un punto. Y local cuando depende de una vecindad en torno a un punto en particular. Entonces, por ejemplo, ya, si yo tomo, por ejemplo, el punto 1, ya, cero escalado mi gráfico, pero para que se hagan la idea. Yo tomo el punto 1, su imagen por x cuadrado es 1. Ya, y si yo tomo un número muy cerquita, por ejemplo, 1,01, su imagen va a ser, lo que estudié ayer, era como, si no me equivoco, era 1,020. Alguien lo puede calcular, ya, 1,01 al cuadrado. Pero es como una cosa así, ¿ya? Igual difieren en una centésima, ¿cierto? Difieren en 0,02. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, yo me paro en, o sea, hagamos que esto crezca, ya, imaginemos que aquí hay mucho espacio. Si yo me paro en el punto, por ejemplo, 1000, ¿cuánto va a ser mi imagen? Va a ser 1000 al cubo, y eso es 1.000.000, ¿cierto? Va a ser 1.000.000. Pero si yo me paro en un número cerquita, de esto una vecindad local, por ejemplo, 1000,01, lo calculé, no me acuerdo cuánto, pero era como 1.000.000 y acá, si no me equivoco, difería en 20 al final. Lo voy a... ¿Alguien lo puede calcular? ¿Puede ser? 1.000.000, ya, era 1.000.020. Entonces da 1.020. Entonces, si se fijan, esta diferencia es 20 y esta diferencia era de 0,2. Era 1,02, ¿cierto? ¿Alguien lo calculó? ¿Sí? Ya. Va. Entonces, si se fijan, en torno al 1, yo tengo una diferencia controlada de mis imágenes de 0,2. Ya igual es poco la diferencia. Pero acá es 10, 2, 100 veces más grande la diferencia. ¿Ya? ¿Se cacha eso? Entonces yo cuando estudio aquí, por ejemplo, la continuidad 100, veo que la diferencia entre mis imágenes varía mucho, mucho más, varía 100 veces más que en torno a ese punto. Entonces, la noción de poder controlar las preimágenes a la misma como magnitud, aquí no corre, porque estamos viendo que la forma en que cambian la diferencia entre las imágenes es distinta según donde yo me pare. A diferencia acá en el seno, de que cuando yo estoy en distintos puntos, siempre a lo más va a ser la misma diferencia. A lo más puede ser 2, es una función acotada. ¿Se cacha? Entonces, el seno es una función continua y uniformemente continua. Y la función cuadrática es una función continua en todo su dominio, y en todo su dominio, en todo R, o sea, por ejemplo, de 0 para allá, que era lo que estábamos estudiando, de 0 a más infinito, no es uniformemente continua. ¿Ya? ¿Se cachó por qué? Porque su diferencia de las preimágenes no es global. Esta es solo una distinción, ¿ya? Ahora lo vamos a probar de manera formal con la raíz, con otros ejemplos que tengo, pero necesito que se acuerden como esta distinción de que ya, ser continuamente uniforme significa que yo sí puedo controlar la diferencia de las preimágenes de las imágenes de manera global. Y les pongo un contraejemplo para que se hagan una idea de cuándo no ocurre. Entonces, en general, las funciones que son no acotadas o que tienen como crecimientos extraños van a ser no uniformemente continuas, porque no tienen, la diferencia entre sus imágenes no es en general la misma debido a su orden de crecimiento. ¿Ya? Entonces, eso es como una noción importante que es introduce igual. Entonces, x cuadrado no es uniformemente continuo. Ya, con esto dicho, si es continuo, si es uniformemente continuo.
y hay un resultado que nos dice como la equivalencia entre estas dos cosas, y es que estas dos nociones de continuidad, que son distintas, para más un tipo de continuidad, es equivalente en intervalos cerrados y acotados. Esa es la gracia. Entonces, en cerrados y acotados, acotado, son equivalentes. Porque, de hecho, si ustedes estudian la función cuadrática, pero en un intervalo cerrado y acotado, van a notar que la diferencia entre sus imágenes va a estar controlada, porque están restringiendo su dominio. Pero si lo dejan en todo el dominio, no ocurre. Ya. Así que esa es como la primera noción para el resultado. Ok, ya. Ahora, vamos con la parte A. Y queremos ver que raíz de X es uniformemente continua. Ya. Para la gente de buena memoria, podrán recordar que nosotros mostramos la semana pasada que funciones continuas. No sé si se acuerdan que elegimos un delta que, si no me equivoco, era así, que efectivamente dependía de epsilon y dependía del punto donde queríamos estudiar continuidad. Ahora vamos a hallar un delta que no dependa del punto donde quiero continuidad. Entonces, para demostrar que una función es uniformemente continua, voy a escribir la definición, que no la puse arriba porque eso lo puse en la definición. Tenemos que ver que para cualquier tolerancia hay algún delta que solo depende de epsilon, tal que para cualesquiera dos puntos en el dominio, que en este caso el dominio es 0 más infinito, si yo controlo las preimágenes, entonces las imágenes van a estar controladas. Ya. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, no sé si se acuerdan cómo era esto. Uno elige un epsilon cualquiera y después hay que fijar de manera conveniente un delta. Y ese delta es el que nosotros tenemos que encontrar. Y nosotros siempre trabajamos al final con esta desigualdad, que es la que nos da más información. Entonces nosotros queremos acotar la diferencia de las imágenes. Todavía no comienzo formalmente, solo es para darles una definición. Entonces nosotros queremos llegar a algo de este estilo, la diferencia de las imágenes. Pero si nosotros partimos estudiando este módulo, si se fijan, como que no tenemos mucha información de la que agarrarnos. Y podríamos quizás tender a hacer lo mismo de la semana pasada, que era, ok, no tengo de dónde sacar más info, quizás voy a racionalizar como para sacarme la raíz cuadrada, etc. Entonces, llegaríamos a lo mismo. La idea, entonces, va a ser, por ejemplo, que esta es como otra técnica, es estudiar la diferencia de los valores de las imágenes al cuadrado y después tirarle raíz. Entonces, si yo llego a algo, no sé, de este estilo, acotado me basta elegir el delta como esta cosa y cuando le saque raíz se va a acomodar. ¿Se cacha? Entonces, eso vamos a ver esta diferencia al cuadrado y vamos a ver que nos apaña. Ya, entonces, esa es la idea, para que me entiendan. Entonces, tomamos un epsilon positivo. Vamos a por el orden de la demostración, ¿cierto? Tomamos un delta igual, un delta que solo depende de epsilon, tal que acota. Y aquí después lo vamos a elegir porque todavía no sabemos cuál es. Para todo x y en el dominio. Entonces, ahora tomamos dos elementos en el dominio, ¿cierto? Hay que ir tomando cada uno por los cuantificadores. Tomamos x y en el dominio. Ya, entonces, vamos a anotar una cosa, que es como la técnica que les decía. Notemos que la diferencia de las imágenes al cuadrado nos da una información. Entonces, ¿cómo podríamos tratar este valor absoluto? ¿Cómo le extraemos más info?
ahora ya no tenemos solo un factor, tenemos dos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que ir mayorando, mayorando, mayorando hasta que lleguemos a algo útil. Entonces, por ejemplo, imagínense, ¿por qué nos gustaría mayorar alguno de estos elementos como para llegar a algo de la forma raíz de x menos raíz de, o sea, perdón, x menos y? ¿Qué nos gustaría que pasara si yo mayoro solo uno de estos factores? ¿Por qué cosa tendría, por ejemplo, que yo mayorar esto para que me quede esto acá? ¿Lo ven o no? Sí, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos gustaría, nosotros intuimos que si nosotros mayoramos, por eso, o sea, si yo digo raíz de x menos raíz de y es menor que raíz de x más raíz de y, si eso fuese cierto, entonces súper ganamos porque nos queda la diferencia, o sea, suma por su diferencia, quedamos esto, entonces aquí nos basta elegir delta igual, ¿qué nos bastaría elegir? Ya que lo tenemos al cuadrado, delta igual epsilon cuadrado, cuadrado, ¿cierto? Porque entonces después le tiro raíz y gano. Entonces, así funcionan estas expresiones. Lamentablemente, hay que ir jugándolo. Ya estaba la prueba. Entonces, básicamente, el ejercicio entonces, ahora es que yo tengo que convencerles de que esto es cierto. Entonces, veamos que veamos que eh, raíz de x menos raíz de y es menor que la suma. O, en plan, ¿quieren verlo o me creen? ¿Sí de me creen o sí de quieren verlo? ¿Me creen? Ya, gracias. Bueno, en todo caso, ya, les voy a decir igual cómo se demuestra. Definan esto como unos valores así positivos, pónganle nombre, solo para no usar las raíces, y vean que esto siempre es cierto. Eso siempre es cierto, le tiran raíz, sale valor absoluto y ahí está la desigualdad. Eso es, como intercalar. Entonces esa desigualdad es cierta. No, porque uno suena menos. Como el cuadrado binomio es menor que sumando. Y le tiráis raíz y te queda con valor absoluto y queda la cosa. Entonces, bueno, gracias por creerme. Yo creo en ustedes también. Entonces, esta es la clave y ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que tener como alerta y poder observar como cuando necesiten demostrar. ¿Qué cosa? No, entonces, mayoramos. Bueno, desigualdad real. Entonces, eso nos dijo nuestra intuición, nosotros demostramos que es cierto, ¿sí? ¿Qué es igual a x cuadrado? Ya, ahí voy. O sea, yo hice como un escozo como de a qué nos gustaría llegar, que es como en verdad como una tipo de demostración de uno nunca alcanza cuál es delta. Entonces nuestra intuición nos dijo, pucha, si yo quiero formarme eso, necesitaría que alguno lo mayore por eso, me di cuenta que es cierto, lo demostré, me lo creyera, y lo pusimos acá. Entonces, como el delta es el único que yo tengo derecho a elegir, yo lo elijo. Entonces, como en la lógica uno lo elige primero, en la práctica uno lo elige después, uno dice, ya, como este es menor o igual que delta, elijo delta tal que me pueda acotar eso. No lo vamos a elegir al cuadrado, porque si elijo epsilon al cuadrado, ¿cierto? Por transitividad,
por transibilidad, raíz de x menos raíz de y al cuadrado va a ser menor o igual que epsilon cuadrado. Y si le tiro raíz, como estas cosas son positivas y la raíz es monótona, queda justo el resultado que quiero. ¿Se cachó? Por eso se eligió así el del, o sea, el epsilon, o sea, el del. ¿Se cachó? Entonces era una forma distinta a como lo que habíamos visto antes, que era como literalmente estudiar el tiro como la diferencia en las imágenes. A veces conviene estudiarla al cuadrado. Perfecto. Ya. Entonces, esto es súper potente. Acabamos de ver que la raíz cuadrada es uniformemente continua. Y si uno lo piensa, como que en realidad sí tiene todo el sentido del mundo, porque si uno ve el gráfico de la función raíz cuadrada, es como una cosa así, ¿cierto? Como que no cambia nunca, pero igual cambia. Pero no cambia tanto. Entonces, vemos que su orden de cambio es más o menos el mismo en cada puntito, a diferencia, por ejemplo, de la cuadrada. ¿Ya? Esa fue la razón. ¿Me gustó? Vamos con la P1B. La P1B es una pregunta. Le voy a preguntar. Entonces, la función nx multiplicada por coseno de 1 de x será uniformemente continua en 0, 1. ¿Será o no? ¿Será continua o no? ¿Uniformemente continua? Eh, ¿Es? ¿Será? No sé. Uniformemente. Entonces, intuiciones. Yo les pasé todas las intuiciones que necesito. ¿Será uniformemente continuo? No. Muchos no. Ya, pero ¿por qué no? Porque están intervalos cerrados y acotados. Están solo o sea, solo acotados, pero no cerrados. Yo creo que es. Porque, Creo bueno, lo que dice es no cierto. Tipo, por ejemplo, en la función seno es factible el abierto 0, 1. Entonces, por ejemplo, algo muy importante. Ser continua, o sea, si estoy definiendo un intervalo abierto, no significa que no voy a ser continua. Ya la continuidad se puede dar en intervalos abiertos. ¿Ya? ¿Sí? Cerrado, después de eso que se hereda para abierto. Podría ser, pero tú dices que entonces sí es uniformemente continuo. En el supuesto que lo fuese. Ya. pero no es continua y es significa que no únicamente continua, y no es continua en los reales porque el cero se indefine. Ya, hay harta idea ahí. Recuerda que la continuidad es una noción puntual. Entonces, si no es continua en el cero, que muestra una indefinición, no significa que no vaya a ser continua en todos los reales. Ya, entonces, como que hay varias ideas que necesito aclarar y por eso puse este ejercicio. Entonces, ya. Punto 1. Cuando a uno le preguntan si algo es uniformemente continuo, ¿le puede convenir estudiar la continuidad? Sí, podría ser, pero ustedes tienen que acordarse que la uniforme continuidad y la continuidad son equivalentes solo en intervalos cerrados y acotados. Entonces, si no está definido un cerrado y acotado, como que no les va a apañar porque quizás su función no va a estar definido cerrado y acotado. Todos. Si la función tiene discontinuidades, ustedes tienen que estudiar si es que pueden repararse o no. Y punto 3, que es la intuición, que es lo más importante. ¿Cómo intuimos si una función es uniformemente continua? Más bien, ¿cómo intuimos cuando no lo es? ¿Recuerdan lo que les dije? Por el crecimiento. Entonces acá, obvio, como que no sabemos qué forma tiene esto, pero podemos intentar deducirlo porque cada una de las funciones siempre tiene como el mismo comportamiento. Entonces una exponencial siempre te va a tirar algo como así creciente, como demasiado creciente. Coseno va a tirar algo como que no está oscilando. Coseno va a tirar algo como que está oscilando, ¿cierto? Tiene esa forma. Y el 1 dividido en x tiene un problema en 0, entonces probablemente en 0 ocurra algo. Ocurra algo, esa función es así,
en la 1 dividido en X, entonces lo más probable es que aquí en 0 como que hayan problemas. Ya esas como son las intuiciones que uno debe tener. Entonces, si ustedes se imaginan como la mezcla de esos tres fenómenos, ¿apostarían a que es uniformemente continua o a que no lo es? A que no lo es, ¿cierto? Nuestra intuición nos dice como, ya, yo creo que quizás no es uniformemente continua, porque estoy viendo que de partida tiene un comportamiento exponencial, entonces quizás podría ser que yo encuentre dos puntos donde su magnitud de crecimiento sea muy grande en una parte y distinta en otra. Y bueno, eso es lo que nos dice la intuición, entonces ahora demostremos. ¿Ya? Spoiler, sí, efectivamente no es uniformemente continua, y lo vamos a demostrar en un punto. Entonces, vamos a buscar la relación de esto. Vamos a encontrar que hay un valor por el cual las imágenes no están acotadas. Si ustedes se ponen a negarlo, como que queda un poco difuso, pero la idea que tienen que guardarse es que no va a ser uniformemente continua si es que encuentro un punto donde, a pesar de que las imágenes estén acotadas, la preimagen, o sea, a pesar de que las preimágenes están acotadas, las imágenes no, ya que es como la negación del implica. Como tengo esto, pero no tengo eso. Ya, entonces, ahora el tema es, intuimos que no es uniformemente continua, vamos a mostrarlo, y ahora hay que crear un punto, ¿no? O un punto donde yo quiero ver que me falle la uniforme continuidad. ¿Qué puntos nos serían útiles para estudiar? 0. Podría ser. Podría ser 0. O podría ser... a ver, mira, imagínate, acá yo tengo cosas de 1 dividido en X. Alguien dijo 0. Sí, efectivamente nos conviene como estudiar los ceros del coseno, pero para meterme en los ceros del coseno tengo que elegir como el inverso, ¿cierto? Porque como en lo que lo evalúas 1 dividido en X. Entonces los ceros del coseno son los de arriba. Pi medios. O sea, en verdad, a ver, la intuición es, siempre me conviene estudiar las funciones en lugares donde yo sé cómo se comporta. Una opción son los ceros, y en realidad, si se fijan, si lo estudiamos en los ceros, o sea, miren, por ejemplo, si elegimos x igual pi medios, que es un cero del coseno, va a quedar, perdón, 1 dividido pi medios, entonces 1 dividido en x va a ser pi medio, nos va a quedar coseno de pi medio, y va a ser 0, y entonces no vamos a poder escribir con esos puntos, porque va a ser 0. Entonces, pero sí conocemos el coseno en otras partes, lo conocemos cuando vale 1 o cuando vale menos 1. Entonces quizás nos apañe tomar puntos de la forma múltiplos de pi, ¿ya? Múltiplo de pi inverso para que cuando yo lo ponga en el adentro del coseno, en los múltiplos de pi, yo sé que el coseno en los múltiplos de pi vale, ¿cuánto vale? ¿1 o menos 1? 1 o menos 1. ¿1 o menos 1? Vale 1. Bueno, entonces, ¿te cachas? Como entonces voy a tener ahí, estos son sus ideas, como para que cachen para dónde va la cosa. Ya, entonces, estos son los puntos que nos apañan, porque yo sé cuánto vale el coseno ahí y no va a ser 0, porque si son 0, entonces se me anula que no tengo coseno. Pero si nos preguntan sobre la continuidad en intervalos sobre el mismo, ¿cómo debería agarrar? Porque yo elijo el punto x igual 1 dividido en n pi, y si te fijas, es bueno, en detalle. Ya, entonces son todas esas intuiciones que como que tienen que pensar y después empezar a hacer. Ya, entonces, en efecto, no es uniformemente continua en 0. Vamos a mostrar
pues, una densidad puntos de planos, pero con imágenes no cercanas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, basado en lo que acabamos de hablar, tendríamos que tomar un epsilon, ¿cierto? Que lo vamos a definir después. Y estamos haciendo la negación de eso. Existe un epsilon, bla, bla, bla. Ya, vamos a tomar un epsilon que lo vamos a definir después. Tomamos un delta arbitrario. Y vamos a tomar dos puntos también fijos. Recuerden que estamos negando, entonces para todo es existe, vamos a tomar dos puntos arbitrarios. Vamos a tomar los puntos, como les decía en la discusión, puntos que nos convienen. Que son puntos donde yo sé cómo se comporta el seno y sé que voy a tener una contribución de su par. Que van a ser los múltiplos pares, o sea, los múltiplos de pi y los impares. ¿Hasta ahora me sigue? Porque hasta ahora era toda una construcción para que me entiendan. Bueno, que me sigue. Nosotros elegimos dos. Y ahora yo tengo que ver que estos dos puntos, primero, estén en el intervalo que me interesan y segundo, estén tan cerca como yo. Entonces, bueno, estos, notar que ya, esto es para un n, algún n fijo, ¿ya? Y xn y n viven en 0,1 porque son fracciones. ¿Ya? Simplemente. Ya, ahora, requiero que sean puntos cercanos. Entonces requiero que sean tan cercas como yo quiero. Para todo epsilon. ¿Ya? En este caso, como estamos negando esto, necesito que sean tan cercanos como yo quiero. Así que le vamos a poner delta ya. Son variables mudas nomás. Delta al epsilon. Aquí recién puse epsilon no por acá, sino como porque en general cuando uno dice que dos cosas están muy chicas ocupa el epsilon más. Para que no se confundan con eso. Solo fue como algo del lenguaje. Ya, yo quiero que estén tan cercas como yo quiero. ¿Cómo podría justificar esto? ¿Se acuerdan de la noción de convergencia que les comenté la semana pasada? ¿Se acuerdan que les dije como, bueno, al final la convergencia para lo único que nos sirve es como decir que para un n suficientemente grande, lo único que nos ayuda a decir es que dos cosas van a estar tan cerca como uno quiere. Entonces, eh, en particular podemos ver que si nosotros tuviéramos esta diferencia, quería hacerlo mental, pero creo que no me va a salir. A ver, habría cuánto queda en el numerador. 2n más 1 y acá queda. Dos n más 1 y menos. A ver. No, más sencillo. Hagámoslo más sencillo. ¿Se acuerdan de esto del cálculo que cuando dos cosas convergen al mismo? Entonces, convergen así. Ahora sí. Ahora sí, ya. ¿Me escuchó hacia arriba? ¿Sí? X. ¿A qué te referís? ¿Cómo llegamos a eso? Sí. Ya, nuestra institución nos dijo, quiero estudiar un punto problemático. Y entonces nuestra institución nos dice, ya, busca un punto donde yo sepa cómo se comporta la función.
Entonces alguna gente dijo como, ah, pues tenemos que elegir los puntos donde este coseno se va a anular, pero entonces las imágenes van a ser siempre cero y no nos va a aportar info. Entonces lo que podemos hacer es elegir los puntos donde el coseno vale 1 y menos 1. Tienen que ser inversos porque está evaluado en el input. ¿Sí? Ya. Bueno. Ya, entonces tenemos esto. Cuando dos cosas convergen a lo mismo, decimos que convergen a en la misma, es conversación. Y cuando dos cosas convergen a cero, yo puedo decir yo, o lo que les dije de convergencia, significa que entonces por test de convergencia, significa que diferencia va a ser tan chica como yo quiero para todo delta y n suficientemente grandes. Tienen que acostumbrarse a este tipo de respuestas. Esto no es más que la definición de convergencia, ya como se los comenté la semana pasada. Entonces, efectivamente, tenemos eso. Ahora vamos a ver que la función, o sea, las imágenes no son cercanas, no cercanas. Por otro lado, entonces, por otro lado, g de xn menos g de yn, yo lo que quiero ver en el fondo es que esto, en vez de ser menor o igual que algo, queremos ver que va a ser siempre mayor que algo. Entonces significa que yo nunca voy a poder controlar su diferencia. Bueno, y nosotros ya sabemos cuánto vale esto más o menos porque elegimos los puntos para que nos dé algo útil. Entonces, g de xn va a ser e a la 1 dividido en npi por, voy a anotarlo, ¿no? Ya. Coseno de, ya, pero no lo voy a dar dado vuelta. Va a ser coseno de 1 dividido en 1 dividido en npi, que es coseno de npi. Menos a la, los impares de pi, 2 más. Ya. ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, coseno de npi, esto siempre vale 1. Y coseno de los impares siempre vale menos 1. ¿Vale? Entonces, una muy buena elección de puntos. El coseno de NPi no debería ser 2NPi porque si no ir oscilando entre 1 y menos 1. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Muy buen alcance. Se nos fue ahí. Sí, pero todo el tiempo como la idea era como tomar los. Voy a escribirlos. Al final, más allá de lo simbólico, lo que importa son las ideas. Entonces, estos son los pares de pi. Vale. Perfecto. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que tenemos eso por 1, así que bueno, da lo mismo. Y acá tenemos un menos 1, que antes había un menos, así que va a quedar sumando. Y entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Es menor que algo o no? Claro, de partida siempre va a ser positivo, así que podemos sacarle el valor absoluto. Y otra cosa, cuando ustedes quieren comparar valores de exponenciales, ustedes la única referencia que tienen de esa exponencial es cuando vale 1, que es en el 0. La exponencial es si esta es la exponencial, bueno, y aquí vale 1 en 0. Entonces, yo lo único que puedo comparar es la exponencial cuando es mayor que 1. Si yo soy un punto mayor que 0, horizontalmente voy a ser mayor que 1 en la imagen de la exponencial. Entonces, notemos que 1 dividido en 2npi, o sea, los xn y los y sub n, ya habíamos dicho que están entre 0 y 1, son mayores que 0, luego su imagen por la exponencial va a ser mayor que 1.
son al menos 1, entonces esto es al menos 2. Es al menos 2. Entonces estamos viendo de que no está controlada, porque siempre podemos ver que va a ser al menos un valor. Entonces, aquí elegimos el epsilon. Y uno ahí dice, ah, ya, voy a tomar el epsilon cuadrado. Entonces, acabamos de ver que existen dos puntos cercanos, pero con imágenes que no son cercanas. Entonces se nos cayó la continuidad uniforme de esta función y efectivamente no es continuamente uniforme en este intervalo. No es loco. O sea, igual era como lo que nos decía la intuición. Es una función muy loca. Entonces, no hay forma de acotarla. ¿Qué es eso? ¿No? Locura. Decir, Yo digo que las imágenes no son cercanas es porque siempre son al menos un valor. Ah, está bien. Entonces aquí la diferencia de las imágenes. Imagen, diferencia, obra. Y uno lo desarrolla y ves que siempre su distancia, el valor absoluto de la diferencia es una distancia, siempre al menos algo. Siempre van a estar separadas por algo. Entonces, como no van a ser cercanas, no van a ser tan cercanas como tú quieres, porque además van a distar de 2. ¿Perfecto? Pero puede ser uniformemente contigo. ¿cuál sería si fuera igual a 2? No tampoco. Porque entonces ahí es como el caso crítico. Siempre va a ser igual a 2. En realidad aquí, claro, en el lenguaje en realidad al menos tu distancia va a ser 2. Va a ser 2,01 mínimo. Porque mayor. Pero entonces, siempre que me dé que es mayor a un número, esa diferencia, termino concluyendo que no es un tiempo. Efectivamente. Porque estás mostrando que en la medida que tú tienes puntos cercanos, ves que la distancia de sus primágenes no está como tú quieres. Tiene una restricción. Ya, buena especie. A mí me encanta. Ahora vamos con la parte C, que es la uniforme continuidad del X. Eh, sí. Bueno, estudia la uniforme continuidad. Esto es como decida si es que es uniformemente continua. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que X cubo será uniformemente continuo? ¿No es cierto? Nuestra intuición nos dice, entonces, voy a anotar. Uniformemente continuo será. Entonces, nuestra intuición nos dice, no lo sé, pero voy a intentar ver cómo es esta función. Y lo que sí sé es que si se ve muy como dispersa en la magnitud de cómo crece, entonces no va a ser uniformemente continuo. Ah, se me quedó. Entonces, ¿alguien se acuerdan cómo hace X cubo la función? Como ¿sabes X cubo? Entonces, claro, pues tiene toda la pinta de que no va a ser, y porque aquí vemos que la distancia es cortita, pero acá, por ejemplo, aquí ya es como abismante la distancia. Entonces no podemos controlar las imágenes en la misma magnitud. Esta se la regalo de hoy, segundo. Vean que no es uniformemente continua. La respuesta, no. Entonces, acuérdense, tienen que elegir dos puntos problemáticos, o no sé si problemáticos, más que problemáticos, dos puntos que estén lo suficientemente cerca,
que ustedes sepan cuánto vale la función en ellos para poder como trabajar la diferencia de las preimágenes y ver que la diferencia de las preimágenes, perdón, de las imágenes, no está acotada. Entonces, ¿qué puntito le sería bueno? ¿Se imaginan? ¿O no se imaginan? Siempre tienen que pensar qué punto me conviene yo evaluar acá para que cuando lo evalúe me quede algo fácil de manipular. Las cosas al cubo son difíciles de manipular. Me gustaría quizás evaluarlo en algo que me quite el cubo, ¿cierto? Como quizás podríamos evaluarlo, elegir puntos. Por ejemplo, podría hacer eso. Entonces, si lo evalúo, va a quedar en n, y así. Y podría elegir el siguiente. ¿Cierto? Y entonces después ustedes pueden estudiar la convergencia de esta sucesión, que la tienen que factorizar un poquito, van a cachar que da cero, van a cachar que sus imágenes no están acotadas, pero lo que me importa es que ustedes vean cómo elegir buenos puntos. Sí, la clave siempre está en elegirlos de forma que les simplifique el estudio de la diferencia de las... Ya, y también hay un comentario ahí que es, estudie la uniforme continuidad de H y de su inversa. De su inversa que sería... y de la inversa, ¿qué podemos decir? De la inversa. Bueno, todo esto admite inversa, X cubo. Alguien me dijo antes monótona. Cuando pregunté una cosa, no me acuerdo qué pregunté, no me acuerdo quién dijo monótona, pero esta función es monótona. Entonces es inyectiva, ¿se acuerdan que monótona implica inyectiva? Y si se fijan, súper alcanza todos los valores de EA en su recorrido. Entonces es biyectiva, monótona, inyectiva, tiene inversa. Y la inversa es lo esperable. Eso. Ya, esta función ¿será uniformemente continua? Sí, ¿no? No, sí. ¿Habrá algún teorema que nos diga la continuidad de una inversa de algo que nosotros conocemos? ¿Habrá teorema? Hay uno. Sí, ya. Con esta parte quería recordarles de que la continuidad es una propiedad que se preserva por inversas de continuidad. Entonces, como X cubo es continua, ya eso sí o sí es continuo, o sea, como de la intuición de que lo puedo dibujar sin levantar, ya, eso sí, como, ok, es continuo, lo pueden demostrar. Solo que no es uniformemente continuo, ¿ya? Pero sí es continuo. Entonces, como X cubo es continuo, en particular en la parte positiva, bueno, en verdad lo mismo. En R, entonces, por el teorema de la función inversa, de la continuidad de la función inversa, es continuo también de función inversa. La inversa es continua. Entonces, hay muchas formas de ver que algo es continuo. ¿Ya? Vimos que algo podría ser continuo normalmente, uniformemente continuo, cuando tiene pinta de que no va a ser uniformemente continuo. Y si es que yo tengo que es continua y biyectiva, automáticamente se va a ser continua también. Me parece sentido, porque al final tomar la inversa es como graficar la función de otra forma. Es como, tiene sentido ese teorema. Y por último, vamos a ver una última noción en la parte de continuidad, que es un argumento en realidad muy fácil, o sea no fácil, en realidad corto.
¿Qué es lo que quiero que piensen por mientras? O sea, como parece que es algo tan cortito lo que hay que decir para justificarlo, eh, que me gustaría que se lo imaginen. Ya, entonces, la P1 es es probar que j de x igual a 1 menos x cuadrado, arco tangente de x, x cuadrado, uniformemente continua en menos 1, 1. Ya. A la gente con buena memoria, estudiosa que hizo la búsqueda, ¿te acuerdas de esa función, o no? Sí, ¿cierto? Aparecía, no la hicimos acá, pero está en la búsqueda. Se le adelanto que esta función tiene un punto, por eso me preguntaron como, oye, ¿cómo veo cuando algo tiene puntos conflictivos? Bueno, primero tienen que estudiar las definiciones. Entonces, tiene pinta de que el 0 es un punto conflictivo, entonces lo que uno hace es estudiar los límites laterales de ese punto, y si es que en verdad dan lo mismo, puedo definir la función ahí. Todo ese desarrollo está hecho en el auxiliar pasado, y descubrimos que nos bastaba definir las funciones el 0 como... No lo noté, y no lo recuerdo, pero lo puedo. Como porque la función de por sí no está definida en 0. Entonces, si yo estudio sus límites laterales y veo que coinciden, te quiero que valgan 1, entonces defino la función así, que es la indicación que aparece, que es como repare la función. Bueno, porque hay que repararla porque tiene este punto conflictivo. Ya, la reparamos y obtenemos que es continua. O sea, lo que quiero que se guarden de la cabeza es que esta función es continua. Lo vimos, está demostrado. Entonces, j de x es continua. En menos 1, 1. ¿Cómo puedo demostrar que es uniformemente continua ahí? ¿Qué puntos tendré que tomar? ¿Cómo maquinan esos cerebros? Ya, pues. Es continua en menos 1, 1. Cerrado. Agotado. Eso el teorema no se puede. Suelta la mano. Entonces, para que como suelte la mano con eso también. De que cuando tenemos continuidad cerrados y acotados, tenemos que casi la misma continuidad. En el mismo intervalo. ¿Ya? Porque el contraejemplo es, por ejemplo, la cuadrática es uniformemente continua en cerrados y acotados como adyacentes, pero fuera no es uniformemente continua. Entonces, por el teorema, que no sé si tiene un nombre, ¿verdad? No es como una caracterización. Entonces, la caracterización de continuidad uniforme en cerrados acotados es uniformemente continua en menos 1, 1 cerrado acotado. Y ahí tenemos. Bueno, eso era todo lo que les quería transmitir sobre continuidad uniforme. Y en lo que sigue vamos a trabajar con otro teorema que es bastante importante, que es, a ver, se los voy a decir, quiero que lo imaginen. Vamos a ver qué. Entonces, bueno, vamos a ver.
Entonces, ahora vamos a pasar a la B2. Vamos a hacer unas cosillas ahí. Yo me acuerdo que me costó mucho aprender qué era la uniforme de continuidad. Así que espero que como que todas estas nociones que les di, como que les sirva para como aterrizarlo un poco. Ya. Ahora cambiamos de tema. Yo todavía no les digo qué tema es, pero imagino que lo deducen, pero hagámoslo sorpresa. Entonces, la P2A es como una introducción para advertir algunas cosas. Entonces, nos dan una función continua. Va. Continua en el cerrado y acotado 0,4. Y nos dicen unas cosas. Nos dicen eh, el 0 vale 1. Ya, o sea, vale eso. Lo voy a anotar con otro color. En 0 vale 1. Nos dicen en 1 vale 2. Ya en 2 vale 0. En 3 vale menos 3. La función. Y en 4 vale 3. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede asegurar sobre los ceros de esta función? ¿Qué podemos asegurar sobre los ceros de esta función? Quizás solo tiene este, pues. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos decir sobre los ceros de esta función? ¿Sí? Hay por lo menos dos. Por lo menos 2. O puede decir que a lo mejor esta función solo... Ah, tenéis razón. Hay por lo menos 2, bien, bien. Hay por lo menos 2. Porque ya ahí dice muy bien en el clavo, y es para introducir el teorema del valor intermedio de Boltzmann. Que es como que leí que el tiempo no le creyeron, o sea, era como es algo tan obvio como para qué lo demuestras, bueno, pero él lo demostró, y en el fondo nos dice como si yo tengo algo negativo y algo positivo en un cerrado y acotado, necesariamente pasé por el C. ¿Ya? Y esa es como su versión, el espacio R2. Pero en realidad es como una propiedad también, para la gente que le interesa, como de conexidad, que lo que nos dice es como, si yo paso de un punto a otro, necesariamente pasé por algo intermedio. Es la misma cosa, pero en espacios más abstractos. Y aquí lo que nos importa es que siempre que ustedes identifiquen que en un cerrado y acotado tengo distintos cambios de signo, o sea, en un caso positivo y en el otro negativo, o viceversa, es decir, su producto va a ser negativo, significa que en algún punto tocó el set. Entonces la función podría ser así, o en verdad podría tener muchas formas. Podría a lo mejor haber tocado el cero ahí, y en verdad ser como muy oscilante, después pasar por acá y después subir. Entonces, claro, por lo menos va a tener dos ceros. Bueno, por aquí subía, bajaba. Pueden como inventar infinito, pero la moraleja que quiero que se lleven es como el TBI. Que no lo confundan, no le digan teorema del valor medio, porque después hay un teorema del valor medio. Este es el teorema del valor intermedio. De Boltzmann dice que si veo cambios de signo en extremos de cerrados y acotados, significa que hay un cero. Y a continuación vamos a ver una aplicación de esto
Una aplicación de esto es en la P2P, donde nos dicen justifique si es que esas funciones admiten raíces. ¿Ya? Y acuérdense que una raíz es un punto que me haga que la función se acerque. Entonces, estudiamos algunas. Por ejemplo, ya, todos estamos de acuerdo en lo que es una raíz, ¿cierto? Si hablo raíz, punto que hace que la función se acerque. Ya. Entonces, por ejemplo, digamos, c de x igual coseno ¿tendrá cero esa función? ¿Tendrá cero esta función o no? Acordémonos que la base del teorema del valor intermedio que nos exige es que la función sea continua. Si la función no es continua, entonces esto es sí que pide continuidad. Pide continuidad. Porque, por ejemplo, si tengo una función si tengo una función discontinua, por ejemplo, discontinua ahí, si tengo una función discontinua ahí, podría ser que sea así, por ejemplo. La función podría ser que no toque el cero. Entonces pide continuidad. Entonces, cachando eso, ¿esta función admite ceros? ¿No es cierto? Porque no es continua. No es continua en ningún punto que sean los ceros de coseno. Entonces, tiene discontinuidades. Discontinuidades en ceros de coseno. O sea, los x que son de esta forma. Y como estos son puntos, como por así decir, están espaciados entre ellos, nunca voy a poder hallar un intervalo donde toque el cero porque en esas partes el coseno es positivo. Entonces, si ustedes ven la función con detención, en realidad va a ser una cosa de esta forma, que no toque el cero. Y, y va a ser así, y en verdad nunca toca el cero. Entonces, claro, esta no es una aplicación del teorema del valor intermedio, pero es como un kernel. Es como todo lo que ven posiblemente tenga cero. Tienen que asegurarse de que sea continua. Ya. Ahora, con eso dicho, por ejemplo, veamos la 3, que es la que se llama H. Quisiera ver la G, pero es un pelito más larga, entonces se la ven. Entonces, por ejemplo, la 3, que es H de X, igual 4x menos 2 más a la X, ya. Es continuación, ¿no? Tipo por álgebra de construcción de continua. H es continua por álgebra y composición de continua. Tiene un control y ustedes lo justifican por eso nomás. No se la podría hacer epsilon delta con esta. Ustedes ya saben que la línea es continua, la ponderación, la resta constante, todo eso es continuo. Ya. Ahora, yo quisiera, si es que yo encuentro dos puntos donde la imagen cambia, donde uno es positiva y la otra negativa, entonces gano, porque como es continua, en particular va a ser continua en ese intervalo, y por teorema del valor intermedio de Bolzano, hay un cero. ¿Vale? Entonces, ¿cuál podría ser un punto? Sí, vale. El cero, por ejemplo. El cero simplifica otras cosas. Ya, 0 menos 2 más 1. Tal cual máximo. Ahora necesitamos encontrar un punto donde nos dé algo que es positivo.
¿qué punto podría ser? El 1, ¿cierto? Porque aquí te da 4 menos 2 más E, y E es como 2, algo. Entonces, esto va a ser positivo, más 4 va a ser positivo. Va. Entonces, encontramos dos puntos donde tu producto es negativo. Entonces, por el teorema de la intermedio de Bolzano, en 0, 1 existe un punto. En 0, 1 siempre tiene que ser el borde de los puntos donde ustedes evaluaron, donde la función alcanza el 0. Y esta es la definición de Serrats. Entonces, esa es como la aplicación de Bolzano. En verdad, son los que me interesaban de la parte B. Las 2 y la 4 se las dejo. Lo complicado es como encontrar los puntos buenos. Por ejemplo, la 4, que es la J, como que la exponencial es positiva. Entonces, ustedes tendrían que elegir un X tal que esa exponencial en algún punto esté negativo. Eso sería como lo entre comillas. Ahora, veamos como otro tipo de aplicación. Que es la parte C. Ya. Oigan, voy cachando que para ver todo lo que me interesa ver, quizás tenga que estar como 5 o 7 minutos más. Entonces, para que entonces se puede. Si no se puede quedar para bien. Ya, entonces ahora, la C es argumento de la existencia o ausencia de la solución a estas ecuaciones. Entonces, esto es súper potente. O sea, esta ecuación tendrá solución. Ustedes en Integral Cálculo vieron ecuaciones trigonométricas. Entonces, quizás ustedes podrían decir, quizás sí tiene solución y la puedo calcular analíticamente. Pero a veces no nos interesa calcular la forma, sino como asegurarse su existencia. Y si se fijan, este teorema es exclusivamente de existencia. No nos asegura la forma del cero, simplemente nos asegura que existe uno. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar que esta ecuación tenga una solución? Que eso se cumpla es lo mismo que esto ocurra, ¿cierto? Entonces yo absolutamente podría definir una función, pongámosle g de x igual 0, con g de x igual el lado izquierdo. Entonces, si yo defino esa función y la encuentro un 0, habré encontrado que la ecuación tiene una raíz. Entonces, en este caso, la función es continua, por álgebra de conjunción de funciones continuas, hay que encontrar dos puntos donde cambie el signo. Se los voy a spoilear. Si ustedes intentan en este intervalo, les va a dar. Y efectivamente es una solución. O sea, existe una solución por el teorema de Bolzano. Bolzano, no hay que ver con el teorema de Bolzano, ¿no? Ahí. Entonces, existe el cero. Ya. Pero aquí hay otra como cosita que uno tiene que fijarse. Entonces, fijémonos el 3 de este ítem. ¿Esta ecuación tendrá solución o no? Entonces, porque podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Recordaron la idea que encontrar una solución a una raíz, o sea, una ecuación, es encontrarle un cero a la función que define la ecuación. Ya. Esta función es claramente continua, ¿cierto? Ahora es la comportante. Pero, ¿tendrá solución? ¿Podré encontrar dos puntos donde cambie el signo de esta? ¿Sí? No, muy bien. No, no podemos. Porque no sé si se acuerdan que como que se tiene esa relación entre X y exponencial. Entonces, por ejemplo,
Y ya, pues. Y X es negativo, e a la 5x va a ser, va a ser positivo, si la exponencial es siempre positiva. Pero X va a ser negativo. Entonces no se da. Y si X es positivo, bueno, en la parte positiva teníamos esta ecuación. Entonces nunca se da la igualdad. Entonces también tienen que estar como aguja ahí, a que no es solo reconocer que algo es continuo, sino ustedes también tienen que lograr hallar dos puntos donde cambie el signo de la función. Y esto de repente no es tan fácil. Ya, y eso es como mi mensaje. Y ahora vemos una pregunta. Ah, pues ya esto pasó, ya no sé. Pensé que me quedaba. Bueno, vamos a terminar bien. Bueno, pero ¿cachai? Como es una aplicación súper potente, a mi parecer. O sea, por ejemplo, imagínense, asegurar la solución de esta ecuación. ¿Es posible hacerlo? ¿Se podrá? ¿Se puede? ¿O no? Ah, ¿quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Se puede, ¿cierto? Porque lo despejo para allá, tengo que encontrar un numerito donde me dé negativo, donde me dé positivo, y estas son solo potencias de 2, entonces también es como más o menos fácil de hacer, ¿ya? Entonces es como la potencia de este teorema, que francamente lo encuentro muy bacán. Ya, bueno. Fue que como ando con teniendo, como que así, pero que la suficiente. Pero la forma de, pero ojo, los intervalos no son fijos, o sea, puede haber más de un intervalo positivo. Como te decía, este teorema es de existencia, te asegura que existe una solución en un tipo de intervalo local. Entonces, como avanzamos por funcionamiento, es que ya, mira, este es cero. Pero lo que pasa es que si tú vuelvas aquí al cero, te va a dar negativo, porque te queda, o sea, positivo, que te queda 5 menos 0. Y si lo valoras de 100, el seno va a ser muy grande, da como 0,9, esto da 100, es súper negativo, entonces te va a negar. Entonces ahí tú tienes que ir como probar. Ya. Entonces, ahora, un poco más que la otra. Este es uno de mis problemas favoritos de diferencial. Ya. Es, eh, eh, ay, P2. Sí, exacto. Ya, la S la tengo, pero quiero que hagamos la E. Entonces, muestre que sí, F definición encerrado y acotado es continua. Hay que ver que existe un X0 en AB tal que vale la mitad, vale el promedio, ¿cierto? El promedio de los extremos. ¿Cómo ustedes verían eso? Pues cuando no tiene existencia, el tiro dice ya, puede ser constante. Es continua en un cerrado y acotado. Ok. ¿Cómo puedo ver que se cumpla esa igualdad? ¿Se les ocurre? Sí, podría ser. Eh, pero también este ejercicio lo elegí ahora para unirlo con una cosa más, y es que cuando las funciones están definidas cerrado y acotado, las funciones son acotadas, ¿cierto? Porque
alcanzan sus valores extremos según el teorema de Bayes. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Spoiler, no es Bolzano-Bolzano, es la generalización de Bolzano. Es la misma idea de Bolzano, pero es como con una recta más arriba. Entonces, el teorema generalizado de Bolzano nos dice como, ok, si tú tienes dos puntos, que uno está por arriba de una recta, un valor, de un cierto valor, tienes un valor ahí y otro ahí, y tu función es continua en ese punto, bueno, necesariamente existe un punto x0 que te da eso. Entonces, yo quiero asegurar que existe un valor que me da eso. ¿Dónde podría asegurar? Entonces, como f es continua y alcanza máximos y mínimos, o sea, los valores extremos, entonces, por ejemplo, esto está bien definido. Existe y el mínimo también. Y yo quiero asegurar que hay un puntito que me da justo eso. Para hacerlo, en este punto, yo lo único que tengo que asegurar es que el punto que yo quiero ver esté confinado entre mis dos extremos. Y acá mis dos extremos son f de a. Entonces, cuando yo tomo los mínimos, o sea, porque puede que la función sea creciente o no, entonces por eso máximo de eso, porque podría ser que f de a sea más grande que f de b o viceversa. Entonces, le voy a poner un nombre para no escribir tanto. Es cierto que el valor medio, promedio, siempre va a ser más que el más chico y menos que el más grande, en la mitad. Y acá estoy definiendo un intervalo cerrado y acotado, si se fijan, que sería este. Y entonces, como yo sé que existe un punto, o sea, veo que existe una imagen aquí, entonces, por el teorema del valor intermedio generalizado, existe alguien en las preimágenes digamos, aquí, en AB, está aquí el AB, tal que la función alcanza el valor. Básicamente, porque los extremos son estos y hay un punto que sería este, donde se alcanza el valor. Entonces, esto es como otra aplicación y esto es para deducir que existe el valor promedio. Si se fijan en el mismo ítem, aparece como, ahora demuestre que existe el otro y te dan otras definiciones. Hay uno que es como así. Este es otro tipo de media que se llama media armónica. Y si se fijan, si ustedes como que abstraen esto, tiene exactamente la misma forma. Si se fijan, es lo mismo, ¿sí o no?
Entonces, ¿cómo ustedes podrían demostrar esto? Esto es como un paso más de abstracción. ¿Ustedes lo pueden demostrar? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podrían demostrarlo? Típicamente es un cambio variable. Ustedes podrían utilizar el teorema del valor intermedio para esta función, para la función que es igual 1 dividido en f. Y literalmente les va a dar eso. Entonces, este es como el siguiente nivel de abstracción, que es como aplicar el teorema del valor intermedio para obtener cosas un pelín más como elaboradas. ¿Ok? Y con lo siguiente, que es lo último que necesito ver, cerramos, que es una idea que yo sé que lo van a entender bien porque han demostrado que captaron la idea de continuidad. Esto cerramos. Es la P3 sobre valores extremos, donde nos piden estudiar la existencia de máximos y mínimos de esta función. Entonces, lo interesante de este ejercicio es que hace referencia al teorema de Weierstrass, ¿cierto? Que lo he dicho algunas veces. El teorema de Weierstrass dice que yo tengo una función continua en un cerrado y acotado, entonces la función es acotada, significa que alcanza sus valores extremos. Entonces, aquí quiero como desafiar un poco esa definición y cachar si es que es posible que contradigamos alguno de esos resultados. Entonces, por ejemplo, dice f de x igual 1 de x menos 0. Dice si es que alcanza su máximo y mínimo en 0, 1. Entonces, cuando uno hace el gráfico, entre 0 y 1 vale eso, que es como así, y en 0 vale 5. Y nos piden estudiar si es que alcanza su valor de extremo entre 0 y 1. ¿Alcanza el valor extremo o no? Esa función del puro gráfico. No, no lo alcanza. Ya. ¿Eso es una contradicción al teorema o no? Porque igual lo estamos viendo como en un intervalo cerrado y acotado. No lo alcanza porque... ¿O lo alcanza? ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Y hay unos cerrados, pero está definida en un intervalo cerrado. Pero no tiene definición. No sé. Eso es lo que quiero que veas. La función efectivamente está definida en el cerrado, pero nos falta una hipótesis, que es la más importante de todas, que es lo que ya hace como todas estas cosas bacanas que hemos visto y que la función sea continua, que es lo que ustedes siempre tienen que ver. Y esta función no es continua porque sus límites laterales no coinciden. Entonces, como no es continua, no, simplemente el teorema no aplica porque no tiene las hipótesis. ¿Ya? Con las que es como algo parecido. Es x cuadrado y nos piden ver si es que alcanza su máximo y mínimo en menos 1 y 1. Abierto. Abierto. ¿Es verdad o no? ¿Lo alcanza o no lo alcanza? ¿Alcanza el mínimo? Pero no tiene el máximo. Y la verdad es que ni siquiera es un caso de estudio para el teorema de Weierstrass porque nos están viendo el estudio en un intervalo que no es cerrado, Entonces, en verdad, este ejercicio son puras como cosas que ustedes tienen que ver y notar cuándo en verdad o no aplica el teorema. Y por último, la H es algo parecido, ¿ya? Y lo que me diga arriba, y es que alcanza o podemos usar el teorema de Weierstrass entre 0 y 1, sabiendo que
aquí vale eso, y el 1 vale 0. ¿Alcanza a sumar positivo? ¿O no? Claro. La conclusión es que lo que necesito que se lleven es que quizás sí lo alcanza, pero el tema es que el teorema de Weierstrass no nos lo asegura porque no estamos cumpliendo las hipótesis. ¿Ya? Ese es el mensaje. Cuando ustedes no satisfacen las hipótesis de un teorema, ese teorema no les va a pasar nada. Entonces podría que se cumpla o podría que se Así que eso es un teorema Weierstrass. Y eso con el auxiliar, espero que les hayan gustado los problemas. Gracias porque hasta el final. Espero que les haya gustado la pauta de la va con alto cariño. La pauta de este también. Y bueno, eso. Decirles que las pautas van a ser un material que voy a ir subiendo en la medida que haya una buena asistencia a clase. ¿Ya? Así que si esta asistencia baja, las pautas ya no van a ver. Así que para que sigan viniendo, me gusta verles, me gusta que participen. Así que eso, que les vaya muy bien. La Ale, ella venía a